Encantador ser de oscuridad, te habla tu bruja suprema, y esta noche quiero darte la bienvenida a este espacio lleno de energía eterna y sombría. Recuerda que antes de saber qué era el miedo o que la oscuridad fuera pecado, había personas que tenían otras creencias y las enviaron a la hoguera por eso. Llamaron demonios a las ideas y deidades antiguas y cambiaron el hado a lo que más les convenía. ¿Estás listo para cuestionar? Yo soy Gabriela Wilhelmi y como siempre me acompaña el producer. Esto es La Daga Bajo la Luna. Comenzamos. La Daga Bajo la Luna. Buenas noches, producer. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy excelente. Esta noche te traigo un tema interesantísimo que sé que te va a gustar mucho. A ver, por favor. No sé si ese peluchito que tienes ahí acompañándote nos diga algo. Es mi baby Buffy que traigo conmigo todos los días. Como ya lo viste en el título, esta noche te voy a hablar de el demonio cabra. Del gerente regional del infierno. Y antes de que empiecen con que ¡oh, eso no, eso está mal, es malo! Déjame ahorrarte el estrés, que hoy te voy a explicar que no es nada de eso. ¿O sí? Muy bien, el día de hoy te voy a hablar de Baphomet. ¿Alguna vez has visto o has escuchado a Baphomet? No en persona. Ni he visto ni escuchado. Muy bien. Baphomet es un símbolo incómodo, provocador y muy malentendido. Y hoy lo vamos a desmenuzar con calma para que no te persignes cada vez que lo veas. ¿Estás listo, producer? Estoy listo. Muy bien. Vamos a empezar con ¿qué es Baphomet? Baphomet es una figura simbólica del ocultismo occidental, asociada con la dualidad, el conocimiento oculto y la unión de opuestos. No es un demonio bíblico como tal, sino un símbolo esotérico que ha cambiado de significado a lo largo del tiempo. Es una figura que mezcla opuestos y dualidades. Arriba, abajo, humano, animal, hombre, mujer, luz, sombra, cielo, tierra, etc. Y cuando el cerebro humano ve algo que mezcla cosas prohibidas, ¿qué es lo que hace? Lo demoniza. Entra en pánico y lo llaman demonio. Pero en el esoterismo occidental moderno, Baphomet funciona como imagen de integración, como un mapa de equilibrio. No es un demonio con acta de nacimiento infernal, es más parecido a una fórmula visual. La primera referencia al nombre de Baphomet aparece en una carta escrita por Anselmo de Ribemont, un cruzado francés en 1098, desde el año 1098, durante el asedio de Antioquía en la Primera Cruzada. En ella narra que los defensores musulmanes invocaban a algo llamado Baphomet antes de la batalla. Como los 300. O sea, ¿te imaginas un buen de personas así gritando ¡Baphomet! Muy bien. Investigadores modernos sugieren que Baphomet fue una traducción errónea del francés antiguo de Mahomet y que realmente se referían a Mahoma. ¿Espera qué? Exacto. Mahoma, el fundador del Islam. No se referían a una figura con cabeza de cabra.
Los cristianos europeos de la época a menudo malinterpretaban el Islam como una forma de idolatría y creían erróneamente que los musulmanes adoraban a Mahoma como un dios. O sea, desde temprano para algunos europeos, Baphomet era un nombre confuso que lo vieron como el enemigo, como algo malo, porque realmente no entendían a qué se referían. Posteriormente, aparece con fuerza en la Europa medieval, especialmente ligado a acusaciones. Y esto me voló la cabeza como no te imaginas. En el siglo XIV, en 1307, el rey francés Felipe IV ordena la detención masiva contra la Orden del Temple y los acusan de herejía, idolatría y sodomía. Bajo ese proceso político-religioso, los torturaban. Esas torturas infames de la Inquisición, ya sabes, que pues varios de ellos se llevaron a muchas personas por anticristianos. Los presionaban y confiesan que efectivamente ellos creen en una entidad así. Una cabeza humana que muchos asociaron con Juan el Bautista, con 3 o 4 rostros, con una calavera de metal o madera, dorada, plateada. Según como se los dijeran, ellos decían, sí, eso, sí, aquello. O sea, pues los estaban torturando. Realmente no tenían ni voz ni voto. Lo que tú me decías, con tal de que me dejes en paz, yo te doy la razón. Claro. A veces era un gato negro y otras una figura demoníaca barbuda. Pero nunca, en ninguna confesión, describieron a Buffy con cabeza de cabra y con cuerpo humano. Hay varias hipótesis sobre por qué les metieron a huevo este gran crimen. La primera es que los templarios estuvieron mucho tiempo en la Tierra Santa y en secreto se convirtieron al Islam. Otra hipótesis sugiere que si aplicas el código Atbash a la palabra Baphomet, obtienes la palabra Sofía, que en griego significa sabiduría. Sí, con PH, ¿no? Sofía. Con PH Sofía, ajá. Pero, ¿qué es el código Atbash? ¿Cómo lo aplicas? Es un código que básicamente es espejear el alfabeto. Lo utilizaban como un código para que las personas pues no entendieran qué era lo que decían los manuscritos. Por ejemplo, la palabra, hablando de nuestro alfabeto, digamos, pues el que nosotros utilizamos, que va de la A a la Z, la A se convierte en Z. Ok. La B en Y, la C en X y así sucesivamente. Sí. Ajá. Obviamente esta palabra Sofía con la palabra Baphomet está con el código Atbash, pero en su alfabeto hebreo. Por eso es que dices, no me cuadra, ¿no? ¿Cómo es que Baphomet, cómo es que B es S? O sea, Sí. como que ahí no cuadra, pero es justo porque es el alfabeto hebreo. Ok. Y con esto los investigadores ocultistas dan a entender que detrás de todo esto hay otro gnosticismo oculto que todavía no se sabe mucho sobre él, ¿no? Y todavía no lo estudian por este cambio como de letras. Ok, o sea, todavía podría haber muchos mensajes ocultos. Exacto. O muchas cosas sin descifrar. Exacto. Uh-huh. Otra hipótesis dice que proviene de raíces griegas. Baphe, Meteus, que significa bautismo de sabiduría o bautismo de iniciación, que representa el equilibrio entre la oscuridad y la luz. La realidad es que el rey, y aquí viene lo turbio, tenía una deuda económica con la Orden del Temple.
Ok. Ujú. Y de alguna u otra manera, pues no quería pagarles. Y a él se le hizo más fácil culparlos de herejía, a los caballeros templarios, para sacarlos del poder y no pagarles. O sea, los caballeros templarios son los que iban a los poblados o a las civilizaciones A la Tierra Santa. a castigar a los herejes, ¿no? Ujú. O sea, si tú no eras cristiano, Ajá. básicamente, Ujú. pues Eras un hereje, eras un pagano sí. y merecías ser torturado y te mandaban a la hoguera por eso. Como dice mi intro. Ok, entonces este rey, Ajá. Felipe los... IV ¿Rey de dónde? de Francia. Los acusa de herejía a ellos. Ujú. Ok. Los acusa de herejía, sodomía e idolatría para no pagarles la gran deuda económica que él tenía con la orden. ¿Y sabemos por qué les debía? No sabemos por qué les debía, o sea, es como favor con favor, así ya sabes que se manejaban, ¿no? Ya. La cosa es que la manera fácil que él encontró para sacarlos del poder a los caballeros templarios era dándole esa excusa al papa que estaba en su momento, que me parece que es Clemente V, para que no fuera él castigado por tal genocidio. Ok. Ajá, o sea, él se inventa todo este pedo y le dice al papa, ¿sabes qué? Estos ya no están de nuestro lado. Se fueron a la Tierra Santa tanto tiempo y ellos mismos están diciendo que creen en una entidad de 2, 3 cabezas, o de una cabeza disecada, o de un gato, o de un demonio barbudo. Pero ahí tú sabes, papá, tú sabes. Y el papa dice, no, ¿cómo? O sea, lo que menos queremos es a los herejes. Queremos que todos crean en nosotros y en nuestras creencias porque es lo único que está bien. Entonces, el rey así justifica ante el papa tal masacre. Ok. Y el papa le dice, no te preocupes, hijo, tú estás bien, haz lo que tengas que hacer para quitar a todos estos herejes de mi camino o de nuestro camino. Y así se deshace él de los caballeros templarios por deberles dinero y no pagarles. Ok. Imagínate. Hubo unos lugares como Inglaterra donde los caballeros templarios negaron todas las acusaciones. Pero tal fue la presión del rey que obligó al Papa Clemente a disolver la orden en 1312. O sea, 4 años después, el rey le calentó la cabeza al Papa y le dijo, disuélvela, es lo mejor para todos. Y la disolvió en 1312. Pero el último gran maestre, Jacques de Molay, que era como el maestro de los caballeros templarios, fue quemado en la hoguera en 1314, 2 años después de que se disolviera la orden del temple. Y todo esto fue porque él se retractó de todo lo que él había confesado bajo tortura, que eran como sus creencias. O sea, a él le obligaron a decir todo esto que ya mencioné. Él dijo, sí. Por alguna razón no lo mataron. Pero como él se retractó y dijo, la orden los caballeros somos inocentes, no creemos en nada de eso, todo lo que nos dijeron es mentira, nosotros nos torturaron, yo me retracto, lo mandaron a la hoguera por eso. ¿Cómo la ves? En 1314. ¿Cómo ves? ¿Hasta aquí? ¿Qué te parece? Bueno, básicamente era la época donde te mandaban a la hoguera por todo, ¿no? Por lo que sea. O sea, Ujú. razones sobraban para quemarte, para aventarte al río con piedras en los pies, para lo que Con una fuera. silla, ¿no? Creo que una de las torturas era aventarte al río en una silla y si flotabas, eras del diablo. Ajá, y te mataban.
y te mataban por él. Y si no flotabas, eras inocente, pero ya te habías ahogado. Exacto. Sí, ¿cómo ves? ¿Te acuerdas? En algún momento fuimos al Museo de Tortura Sí. y vimos algunas maquinarias que utilizaban en la época de la Inquisición y estaban horribles, de cómo los estiraban en el cuerpo a las mujeres. Ay, no, ay, no. Pero mira, les dieron una cucharada de su propia medicina a los caballeros. Pues sí, también de manera injusta, ¿no? Claro, pero pues ellos también operaban bajo injusticias. Sí, claro. Ajá, Nada más es abuso de poder sobre otro abuso de poder. exacto. Ahora, ¿por qué usan a Baphomet para algo malo? Y esto porque el símbolo toca 3 botones que disparan la paranoia cultural. Una de ellas es la cabra, que es un animal asociado a lo salvaje, a lo sexual o al instinto, ¿no? La mezcla de opuestos. Lo ambiguo da miedo. Hay varias personas que dicen o es uno o es otro. En medio no. A mí díganme de qué lado voy. O sea, escójanme uno. Los dos al mismo tiempo no puedo, ¿no? La propaganda religiosa e histórica. Si algo se usó para causar herejía, se queda pegado. Y justo como viene de tiempo atrás, llamaron herejes a los caballeros por creer en algo parecido a Baphomet, pues ya la historia se aprovecha de eso y trata de meterles esa idea en la cabeza a las personas y por eso creen que Baphomet es algo malo. Claro, o sea, es una imagen en la que a algunos se les castigó por creer en ella, pues automáticamente a futuro está mal creer en esa imagen. Total. Entonces, aunque Baphomet no nazca como el diablo, el imaginario popular lo empuja para allá. Es como cuando alguien te inventa un apodo en la secundaria por un chisme que escucharon de ti y con eso ya te quedas para todos los 3 años que duras en la secundaria. Claro. ¿No? Aunque tú ni estuviste ahí para empezar, ¿no? Sí. En el siglo XIX, el ocultista francés Eliphas Lévy creó la imagen que hoy en día todos conocemos. La incluyó en su libro Dogma y Ritual de Alta Magia. Lévy no intentaba retratar un demonio o darle una imagen al diablo. Él solo quería tener un símbolo de equilibrio universal y la armonía que hay entre los opuestos. Y aquí es donde por fin vamos a desmenuzar la simbología y con esto cerramos porque me puedo seguir hablando de esto porque hay mucho de dónde agarrar. Pero si me metía más para allá, no había poder humano que me detuviera. Sí. Entonces, con esto. Pero ustedes le pueden dar like para la parte 2, si es que quieren, ¿verdad? Muy bien. Empezamos con la cabeza de cabra, que anteriormente ya te dije que, pues, es como ese instinto animal que a los humanos o a ciertas personas no les gusta. Lo sexual, lo terrenal, no sé, o sea, la fuerza, ¿no? La fuerza masculina, ¿no? Simboliza la fertilidad, el impulso sexual, la vitalidad y la naturaleza salvaje. En psicología arquetípica representa lo que reprimimos como el deseo, la rabia, el hambre y la ambición. ¿Sabes cuál es la psicología arquetípica? ¿Conoce a Carl Jung? Sí he escuchado de Carl Jung. Bueno, yo lo escuché por primera vez en un curso que tuve de runas nórdicas. Sí. Ahí hablaban mucho de Carl Jung. Es un psicólogo. Él básicamente inventó la psicología arquetípica. Ok. O de eso habla su psicología, ¿no? Otra. Vemos que tiene la cabeza de animal, pero tiene el cuerpo humano. Pero un poco andrógino. Porque es el cuerpo de un hombre, que se ve claro que es como un hombre, pero tiene pechos de mujer, porque los tiene grandes.
principio, bueno, representa como el principio activo y pasivo, ¿no? Por tener a los dos sexos en uno. Sí. Y pues la polaridad unificada. O sea, que podemos tener esas dos fuerzas en uno solo y no pasa nada, ¿no? En la alquimia, esto se llama rebis, que es la unión de opuestos en una sola figura. Ok. Es equilibrio, no es perversión. La antorcha en la cabeza simboliza la iluminación, la conciencia superior, el conocimiento y la chispa divina que nace desde nuestro interior. No es fuego infernal, es sabiduría. Es la luz mental. Y aquí se suele confundir con Lucifer, que es el portador de la luz. Claro. Ajá. Pero la antorcha en Baphomet no habla de una rebelión angelical, sino de una conciencia iluminando a la materia. Las manos, como es arriba, es abajo. Esto hace referencia al principio hermético. Lo que ocurre en el plano espiritual ocurre en el plano material. Simboliza la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, el universo y el ser humano, el cielo y la tierra. El caduceo en el vientre. y no puedo evitar pensar cada vez que veo esa cosa ahí en la imagen de Baphomet, en el símbolo, no, en el símbolo no, en el logo del IMSS. ¿Conoces el logo del IMSS? Ah, sí, el de la serpiente, ¿no? Ajá, son dos serpientes entrelazadas. Sí. ¿Qué significa? Pues que es una energía dual, una polaridad vital. Y lo tiene justo en el abdomen, pues porque ahí también crece la vida, ¿no? Representa la energía creativa y la transformación. En clave psicológica, la energía instintiva puede elevarse hacia la conciencia. Las alas. Que tenga alas no significa que sea un ángel caído, ¿no? Simbolizan la trascendencia, el espíritu y la capacidad de elevar la materia. Recuerda que Baphomet, pues, no es solo un animal, también es un espíritu. El pentagrama lo tiene aquí en la frente. Y aquí es donde se pueden confundir también las personas de por qué es una figura demoníaca. Porque sabemos que el pentagrama en los 60 con Anton LaVey fue como su símbolo de la iglesia de Satán. Sí. ¿No? El pentagrama invertido, poniendo una cabra con cuernos y bla, bla, ¿no? Pero pues no, o sea, realmente lo que quiere dar a entender con este simbolismo son los 5 elementos. ¿Sabes cuáles son los 5 elementos? Ilumíname. Es aire, fuego, agua, tierra y espíritu. Y dependiendo de cómo es que tú lo veas, es su significado. Por ejemplo, como para el bien, digamos, que todo eso hace el espíritu. Y cuando lo ves invertido, es el espíritu hace todo lo demás y quiere como que dar a entender que todo lo material está sobre lo espiritual, por así decirlo. Por eso es que sabemos que los satánicos o el satanismo son materialistas. Entonces por eso lo usan al revés. Sí. Ajá. Bueno, el equilibrio mental. Cuando se invierte simbólicamente el pentagrama, como lo dije, enfatiza la materia sobre el espíritu. Y eso no lo hace malo, lo hace pues materialista. Total como te lo expliqué. La palabra solve
et coagula en sus brazos. Solve, que significa disolver, y coagula, que significa reunir. Es en el principio alquímico romper estructuras viejas para integrarlas en una forma nueva o mejorada, ¿no? Psicológicamente, destruir creencias rígidas, reintegrar identidad más completa, es transformación y no invocación. ¿Por qué estéticamente parece oscuro? Porque es la mezcla de muchas cosas. El cerebro humano busca la pureza visual. Y si algo tiene ambigüedad, asusta. Por eso queremos ver o una mujer o un hombre. No pueden estar los dos mezclados porque ya no es algo natural. La diferencia con Lucifer es que él es un ángel caído asociado con la rebelión y la soberbia. Baphomet no narra una caída ni rebeldía contra Dios. No tiene una historia bíblica. Compararlos es mezclar un mito teológico con una alegoría esotérica. La estética como declaración filosófica. Integración de sombra, aceptación de lo instintivo, conciencia elevada sobre la materia. Es incómodo porque rompe dualismos morales simples. No es bueno ni malo. Es una totalidad. Desde un enfoque junguiano, Baphomet puede representar la sombra integrada, el self total, no fragmentado, la unión consciente de opuestos internos. No te dice adora al demonio, te dice integra lo que niegas de ti. Y eso culturalmente siempre da más miedo que cualquier diablo. Y bueno, entre otros simbolismos que tiene, como las lunas, pero no me quiero como extender tanto. Creo que con esto queda más que claro que no es malo, que es solamente es pura simbología para mostrar un todo y que, pues sí, o sea, en ningún momento, como todo, no te dice esto es demoníaco, esto está así, o sea, no. Simplemente se agarran de lo que muchas veces es incómodo de ver y con eso quieren atemorizar a las personas. La daga bajo la luna. ¿Qué te pareció? Pues como siempre muy interesante. Creo que sí, o sea, es que visualmente creo que refleja todo lo que impacta, ¿no? Todo lo que rompe contra los estereotipos a los que estamos acostumbrados. Entonces, es como ese shock, ¿no? Lo que decíamos en el episodio de satanismo, que precisamente es algo que se usa a propósito, ¿no? Como para choquear, como para dar de qué hablar, como para incomodar. Incomodar, pero no incomodar por incomodar, o sea, incomodar para abrir la conversación, ¿no? Claramente es una imagen completamente antinatural, ¿no? Que precisamente funciona para eso. A lo mejor está muy complicada la imagen y todo lo que está lleno de simbología. No sé, a lo mejor voy a decir una estupidez, pero siento que se resume un poco con el minimalismo del yin yang, ¿no? O sea, ahí creo que los japoneses siempre se han caracterizado por ser muy minimalistas. Habría que clavarse precisamente en qué significa el yin y el yang, pero creo que eso, al menos acá en Occidente, lo tenemos como más normalizado, ¿no? Decir el yin y el yang. Nada más como porque el bien y el mal. Porque estéticamente no está feo, Exacto, no está incómodo. Exacto. O sea, hay más gente que se tatúa el yin yang que a Baphomet, ¿no? Porque es más bonito estéticamente. Es más minimalista, es un símbolo, pero al final significan, yo creo que en principio, casi lo mismo. Claro.
una totalidad. Una totalidad. Una cosa no existe sin la otra. Exacto, un complemento entre opuestos. Exacto. Pero pues claro, o sea, Baphomet puede significar lo mismo, pero pues es más brusco, ¿no? Más tosco. Es más tosco. Más incómodo, sí. más... ¿Qué me estás mostrando? Exacto, o sea, el yin yang es más fácil de digerir. Sí, claro. Porque no tiene nada humano. No sé si... Por ahí había escuchado que si... Bueno, al menos a mí, yo te puedo dar un ejemplo. Yo no veo muchas cosas de enfermedades cuando sé que eso le puede pasar al cuerpo humano. Entonces, muchas personas yo creo que ya involucrando algo que somos nosotros y está fuera como dentro de la naturaleza, ya es como que automáticamente está mal. Como el yin y el yang no tienen nada, ninguna forma humanoide, es una forma geométrica, algo así, no, a los ojos no está como tan mal, no está mal visto. Claro. Pero pues sí, como muy buena observación, no me había yo puesto a pensar en que posiblemente tengan muchas cosas que ver, pero es un perfecto ejemplo de la dualidad, el yin yang, que no incomoda, pues, o sea, todo esto que ya dije. Muy bueno, te felicito, muchas gracias. Estaría padre una parte 2. Me gustaría una parte 2 para decir como el significado de las lunas y todo, y algo que me pareció muy interesante, pero que también da para más, es que ay, estos temas, de verdad es que si alzas una piedra, salen y salen y salen y salen y salen y ya no tienes fin. Sí. ¿No? Lo bueno es que tenemos muchos episodios por delante. En algún momento haremos la parte 2 de este episodio para saber también por qué le llaman la cabra de Méndez. Ok. Ahí se las dejo. ¿No? ¿Y tienes algo más que agregar? No, pues nada, como siempre muy interesante. Muchas gracias por compartirnos, por quitarnos estos estigmas de la mente, y por demostrarnos que no porque sean símbolos un poco bruscos significan algo necesariamente mal. Todo es a interpretación y bajo el conocimiento real del que nos apoyamos para entender las cosas. Claro. Y que bueno, que no se les olvide que esto solamente es como una pequeña introducción. No trato de hacerlo un poco más ligero para que sea entendible para todos, no porque estén mensos, sino porque así me gustaría que me lo explicaran a mí, como algo conciso, como sin darle tantas vueltas y justo como para no revolver a las personas. Claro. ¿No? Es lo que es y no hay más. Sí, de acuerdo. Pues muchas gracias. Así es como llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme esta noche y nos encontramos la siguiente. Chao, chao. La daga bajo la luna.